Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Esto es Carmen y RBK. Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze, estoy con Carmen Alvarado. Y bueno, ayer sucedió algo insólito. Insólito y grave. Sí. El banco Interbank fue hackeado y numerosas cuentas de clientes fueron secuestradas por el hacker, que es un delincuente evidentemente, y se sabe que fueron expuestas estas cuentas porque este hacker además era un extorsionador que le pedía al banco $4 millones para que recupere las cuentas que había hackeado esta persona. Esto nos lleva a cuán importante es la seguridad tecnológica y cibernética, ya no solamente de nuestros teléfonos y aplicaciones que tenemos nosotros, sino inclusive de los propios bancos, y hasta dónde está llegando el crimen y las extorsiones al más alto nivel. Ricardo, déjame agregar algo, por favor, porque a través de LinkedIn, el gerente general de Interbank ha confirmado que los datos de un grupo de clientes sí fueron expuestos por un tercero para extorsionar al banco. Sin embargo, ha asegurado que la información expuesta no pone en riesgo las cuentas y los productos financieros que tiene con nosotros. El asunto ha sido tan grave que el propio gerente general ha salido en un video explicando todo el proceso operativo, explicando también lo que va a pasar. Y claro, muchos de los usuarios de Interbank, que por cierto yo no he sido afortunadamente, tú tampoco, Ricardo, muchos querían cambiar la clave, querían hacer cosas, y hubo recomendaciones durante la mañana de no hacerlo, a esperar de que todo vuelva pues a la normalidad. Y por eso estamos con nuestro invitado Luis Almeida, consultor en tecnología. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy buenas ¿qué noches. tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha podido pasar esta situación de que un banco del prestigio de Interbank, que se supone que está blindado contra hackers, precisamente haya podido ser hackeado por un delincuente que además es un extorsionador que pide $4 millones por la información que ha sacado del banco para no exponerla, y como obviamente el banco no pagó, la expuso? ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, la explicación técnica más sencilla ya podría ser que de alguna manera filtraron información. ¿Quién lo hizo? Interbank no es claro en decir cómo se expuso, cómo llegó a la mano de los delincuentes esta información. Normalmente se da por los accesos. ¿Ya? Hay proveedores, hay empleados propios de Interbank que no se administran bien los accesos a las bases de datos. Pero curiosamente, por mi experiencia como consultor en tecnología, en los ambientes de producción los datos están encriptados. Es por eso que yo entiendo que el CEO de Interbank no le ha dado mayor énfasis, porque la información que se ha expuesto está encriptada. Porque son bases de datos que están bastante protegidas ante este tipo de ataques, ¿no? Nadie tiene acceso, a no ser pues que hayan hecho otro tipo de argumentos, ¿no? de programación para sacar la información, pero es poco probable. Yo creo que el tema de la seguridad va más porque alguien ha tenido acceso a una información y la ha filtrado. ¿Alguien del propio banco? Alguien del propio banco. O sea, la fuente ha sido un empleado del banco. Es lo más probable. Lo más probable porque Interbank no es claro. Y nosotros sabemos que a nivel tecnología la seguridad es donde menos invertimos dinero. Claro. ¿Ya? Y es por eso que no tenemos tan buenos profesionales ni en el Estado ni en el ambiente privado. Ahora, cuando hablamos de ciberseguridad, ¿cuáles son los elementos que se tienen que tomar en cuenta? Porque sin lugar a dudas me parece que es un tema que debe ser abordado de forma seria, pero creo y me parece, Ricardo, que incluso en los medios de comunicación y se dan recomendaciones a los usuarios, no solamente de aplicativos, de bancos, sino también de proteger nuestros datos. Así es. En las mismas redes sociales. Así es. Lo que pasa es que hubieron mucha información por las redes sociales, incluso de lo que pasaba. Igual cambia tu contraseña, haz innumerables cosas que salieron en las redes sociales para hacer. Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es esperar nuestra información hasta mi punto de vista. Yo puedo decir que la información está completa, está oculta y está resguardada. Las aplicaciones que se han bajado, Interbank han suspendido las operaciones de las aplicaciones para salvaguardar, para saber el alcance.
porque Interbank creo que no sabe bien hasta qué punto estos delincuentes tienen la información. Por eso bajaron los servicios, comenzaron a revisar y han comenzado a levantar sus servicios en las horas siguientes, ¿no? Ahora, lo más peligroso es que el hacker le habría pedido 4 millones de dólares al Interbank por la data de todos los clientes. Entonces, imagínense la situación. ¿Ya a qué nivel estamos yendo, Ricardo? Porque si hablamos de extorsiones a bodegueros, a comerciantes, a transportistas, ya llegamos a las instituciones financieras. Así es, o sea, y ojo, Interbank no es un caso aislado, Claro. no es el primer caso. Los demás bancos también tienen este tipo de ataques, ¿no? Hay varios correos phishing que llegan a los empleados tratando de que accedan a un link y proporcionen algún tipo de información. Y desde allí estos malhechores cibernéticos utilizan como herramienta para poder entrar al banco. Pero de allí a tener una información más consistente, como tu cuenta o la cantidad de transacciones que tienes, yo creo que es un poco más difícil. Más difícil, porque hay más filtros. Claro, correcto. Y ahora, solamente quiero añadir claro. eso, Ricardo. Cuando hablamos de ciberseguridad, por ejemplo, si bien en este caso tú dices que no ha sido la primera vez, pero lo de Interbank se está dando en una ola de sicariato, extorsiones y eso, y es por eso que también llama más los reflectores, ¿verdad? Cuando hablamos de ciberseguridad y de todos los cuidados que tiene que tener una entidad bancaria y también una institución pública donde hay datos personales, donde hay base de datos que incluso están expuestos en las plataformas, ¿no? Y al ingresar también mediante transparencia, uno puede tener acceso a esos datos. A ver, ¿tú crees que es el momento de hacer una regulación mucho más fuerte, mucho más categórica, mucho más sólida, o es que sí existe la normativa para atacar todo ello, pero lamentablemente no se ejecuta o no se hace nada? La normativa existe, ya, pero es un copiar-pegar de Europa. Copian, De pegan y lo Europa. implementan. Es Ajá. la Ley de Protección de Datos Personales. Lo que pasa es que no le dan el peso de ley correspondiente. Por ejemplo, debería ser un delito que alguien manipule información que tienes en tu celular. Y a los delincuentes nunca se le procesa por manipular la información de tu celular. Llámense WhatsApp, llámese alguna aplicación de un banco. Al delincuente lo penalizan por robar el celular, pero no por manejar la información. Y sí tenemos una ley de protección de datos personales. Sí. Yo creo que por ahí deberían los fiscales, la fiscalía, el Ministerio Público debería interactuar, debería darle un doble clic, ¿no? O darle una revisión para poder aplicar esta ley a los delincuentes, ¿no? Para poder cortar de alguna manera estas cosas. Claro, a mí, por ejemplo, me pasó lo siguiente. Me hackearon mi WhatsApp. Que ya es conocido esa modalidad, y yo en ese momento no sabía, que es que un contacto aparente te envía un link y tú caes, porque el contacto es un amigo o lo que sea, das el link y ya te sustrajeron el WhatsApp y ya no lo puedes recuperar, porque ellos ponen una clave, no sé qué cosa, entonces tienes que cambiar ya de número y comienzan a llamar a tus contactos que tienen en el Así WhatsApp para pedirles plata, préstamos, etcétera. Y yo hice la denuncia en la comisaría de San Isidro, y luego me llevó una citación precisamente fiscal para aclarar el asunto. Pero ya, como había pasado un tiempo y yo ya había cambiado de teléfono, ya no fui. Pero efectivamente existen los mecanismos legales, pero tal vez la gente ya, una vez que toma la decisión de cambiar de número, ya no prosigue con el curso legal de las investigaciones. Exacto. Mira, sin ir muy lejos, yo pertenezco a un colegio, Ya. ¿ya? Ese colegio me llama por teléfono, me envía correos desde otras cuentas solicitando que o sea, ahorita están en elecciones. O sea, ellos no pueden manipular la información personal de las personas. O sea, para un bien o para un mal, ¿no? Yo no le he dado mi número de teléfono o mi correo electrónico a un colegio para que me llamen, para que yo vote por un candidato. O sea, sin ir muy lejos.
Otro ejemplo, me acaba de llegar un mensaje de texto diciéndome que reseté la contraseña de mi cuenta de Scotiabank. ¿Cómo saben los delincuentes que yo tengo una cuenta en Scotiabank? O sea, hay mucho que pensar, hay mucha suspicacia, ¿no? De dónde sale la información, Pero quién proporciona la información. no hay que irnos tan lejos porque aquí en Wilson venden paquetes de información a 2,50 soles. El diario El Comercio reveló en una investigación sobre cómo conseguir, de qué forma por Facebook, e incluso había por Telegram, y te salen por paquetes. Y justamente estamos Halloween y había promoción por Halloween. O sea, es increíble, no les miento, de verdad. Es muy cierto, o sea, igual, yo le proporcioné también un número telefónico a mi señora, ¿no? Ajá. Una semana, 3, 4 días, y ya le estaban llegando mensajes de extorsivos. O sea, ¿de dónde sale la información, no? La misma persona que proporciona ese número telefónico es la misma persona que vende la información a Wilson. ¿Y cuántas bases de datos habrán en Wilson, no? O sea, la regulación no se aplica, se debería aplicar y se debería sancionar de manera enérgica a las personas que usufructúen con los datos personales. Ahora, ¿qué tan... a ver, estamos en pañales en la ciberseguridad en el Perú? Es decir, ¿hay los suficientes expertos para protegernos de esos ataques? ¿Y cómo nos protegemos nosotros de ser víctimas individuales de estos ataques? Porque muchos dicen que, por ejemplo, a veces los celulares piden renovar las aplicaciones, es decir, actualizar las aplicaciones. Ajá. Y a veces uno no dice, espero, no quiero, en fin, porque uno mismo le da temor eso de actualizar. De repente también uno tiene el temor de que sea un hacker o lo que sea. Pero aparentemente es precisamente para tener más seguridad en tu celular. Por eso le pregunto, ¿en qué situación estamos en el Perú a nivel de técnicos especialistas en materia de ciberseguridad? El mercado peruano tiene muy buenos profesionales en ciberseguridad. El problema yo creo que radica es en cuánto presupuesto le dan a esa área de seguridad para que sea potente. Yo creo que por temas legales contratan a profesionales y hacen un staff, una oficina, pero tal vez no son los necesarios para cubrir este tipo de ciberataques. Yéndonos por el lado de las aplicaciones que me ha comentado de los celulares, yo sí recomiendo su actualización, porque en cada actualización que hacen los bancos específicamente, ponen candados de seguridad, protecciones, para que uno no pueda caer en estas cosas, ¿no? Ahora, que descargues otra aplicación que no sea del banco, esa es otra cosa. ¿Ya? Pero, por ejemplo, sí se debería actualizar no solamente las aplicaciones del banco, sino las aplicaciones de los sistemas operativos de los teléfonos, ¿no? Eso sí es muy recomendable. Bueno, le agradecemos mucho a Luis Almeida, consultor en tecnología, por habernos dado todo este bagaje cultural sobre ciberseguridad. Y efectivamente creo que los bancos tienen que ser más cuidadosos con sus empleados, ¿no? Porque ahí tiene que haber una investigación clara de dónde se ha filtrado esa información. Como dice nuestro invitado, parece ser que la información ha venido de adentro, o hay adentro un cómplice, y eso evidentemente ya hace desconfiar de la solvencia del banco mismo, ¿no? Bueno. Muchas gracias, señor Almeida, por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra querida Agatha Liz. Mira, porque estamos en Halloween. Por supuesto, tarotista, astróloga, terapeuta holística. De muchas cosas vamos a hablar. Ricardo, ¿no te has venido disfrazado hoy día? No, hoy no. Bueno, Ricardo, vamos a hablar de muchas cosas luego de la pausa comercial. Regresamos. Gracias. Estamos